periodista de Infobae, especializado en temas sindicales, para hablar un poco de lo que se viene, ¿no? Esta semana que comienza laboralmente mañana. Hola Ricardo, buen día. Nicolás te está saludando desde Fénix en La Rioja. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, primero quiero saber cómo estás analizando vos esta semana que se le viene al gobierno de Milei con el paro que está llamando, el paro general que está llamando la CGT. Mira, es una semana extraña porque el gobierno estuvo a punto de esta semana poder haber tenido sancionada la reforma laboral convertida en ley y por un error propio increíble, digamos, a esta altura, perdió esa oportunidad y tiene una instancia ahora muy riesgosa, que es va a modificar en la Cámara de Diputados un artículo muy polémico, el 44 de la reforma laboral, aprobada en el Senado, y bueno, tiene que esperar después a que ese proyecto modificado vuelva a diputados y sea convertido en ley, por lo que espera el 27 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, es una semana rara porque todo esto obviamente se va a dar en un contexto de mucha tensión con el sindicalismo. La CGT ya declaró un paro de 24 horas el día que la reforma laboral sea tratada en la Cámara de Diputados, que seguramente será este jueves, y lo que ha permitido también este error del gobierno es unificar a todos los sectores sindicales. Hay sectores más dialoguistas, más moderados, que son los que dominan la CGT y están en una postura menos virulenta contra el gobierno, en la medida que consiguieron algunos artículos que ellos buscaban como para sobre todo mantener a salvo los fondos o la caja sindical, diríamos. Pero bueno, esto ha servido también para unificar el frente interno y ahora está todo el sindicalismo unido, a tal punto que el paro general de este jueves, que tendrá alcance nacional, se espera que sea muy contundente porque va todo el transporte, todos los sindicatos del transporte van a adherir, ¿no? Así que bueno, es una situación extraña porque el gobierno pasó de un triunfo político contundente, como fue la aprobación en el Senado de la reforma laboral, con algunas modificaciones a las que accedió, que fueron claves para poder avanzar, a este momento de zozobra creado por el propio gobierno, ¿no? Así que es muy, muy extraña la situación que se da. Bueno, hay una gráfica que es muy interesante que has armado en la nota que aparece en Infobae con la cantidad de paros nacionales que tiene cada uno de los presidentes y lo has detallado de manera muy acertada porque se ve bien. ¿Qué hay de este concepto de que los paros generales apuntan siempre a gobiernos no peronistas fundamentalmente? ¿Qué has podido analizar en eso vos? En la práctica lo que se da desde el año 83 es que los gobiernos no peronistas fueron los más castigados por paros generales, ¿no? No así obviamente los gobiernos peronistas, que tienen la menor cantidad de paros desde el 83 a esta parte, ¿no? Así que bueno, en el caso de Milei se da por un lado que este paro de la CGT, que seguramente será este jueves, va a ser el cuarto de su gestión, que empezó el 10 de diciembre de 2023, y bueno, y tiene un triste récord Milei, porque fue el que soportó el paro general más rápido que se registró en democracia, porque tuvo su primer paro general, fue realizado a 45 días de haber asumido. Así que bueno, hay una característica general, digamos, que tiene que ver con qué tipo de gobiernos, con qué signo político son los que fueron en general más castigados con paros generales. Y después hay otra lectura que también se puede hacer a la luz de la crisis del sindicalismo, que es ¿qué modifica un paro general hoy en día, ¿no? Es buena esa, sí, realmente. ¿Qué impacto tiene? Sí. Claro, porque obviamente es un derecho constitucional, el derecho a protestar, pero al mismo tiempo también es cierto que como recurso efectivo para modificar la realidad ha demostrado hace mucho tiempo que no es así, ¿no? Había paros generales en la década del 70 que quizás han llevado a desplazar a algún ministro
o modificar una política económica. Estoy pensando en el gobierno de Isabel Perón, por ejemplo, ¿no? Pero era otro sindicalismo más fuerte, con otra legitimidad, otra representatividad y otra fuerza política también, cosa que hoy no tiene. Entonces vemos una cantidad de paros generales importantes que ha habido en los últimos años en el país, pero sin embargo ninguno de estos paros ha logrado ninguna modificación de las políticas del gobierno de turno, ¿no? Bueno, creo que revela también, es uno de los datos que pone en evidencia la crisis que tiene el sindicalismo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y la última que te hago, Ricardo, es sobre qué notas de cómo está el gobierno para soportarlo, ¿no? ¿En qué lugar lo ves? Si lo ves en un lugar fuerte, un lugar un poco más vulnerable ya, teniendo en cuenta que tiene el desgaste lógico de 2 años de gobierno, ¿cómo lo ves? El gobierno hasta ahora estaba obviamente fortalecido por la posibilidad que se abrió de haber negociado cambios en la reforma laboral. Me parece que eso fue una jugada muy astuta para una ley tan importante para el gobierno de Milei. Fue muy pragmático y bueno, y se dio a ciertos sectores muy decisivos algunos puntos de la reforma para poder facilitar su sanción. O sea, por un lado a los gobernadores, en algún caso se dio algunos puntos que reclamaba la CGT, incluso a los bancos también, que el proyecto actual que también es criticado por el PRO por eso, impide que los trabajadores cobren sus sueldos a través de las billeteras digitales y tiene que seguir siendo a través de los bancos. Bueno, esto fue también un producto de la presión de los bancos, pero toda esa ingeniería política que siempre se le criticaba al gobierno, que no hacía política, que no tenía manejo político para resolver o definir ciertas situaciones, lo pudo hacer con la reforma laboral, y sin embargo queda todo dibujado con este error de aprendices de alguna forma, porque en realidad buscaron el consenso y aceptaron modificar y eliminar algunos artículos en nombre de este pragmatismo para tener una ley convertida en una reforma laboral convertida en ley, y sin embargo hubo este problema que generaban ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un problema acá que van a tener que revisar a la luz de lo que está pasando, porque es un gobierno que por un lado se lo ve fortalecido, comete estos errores que son casi inexplicables a la luz de la importancia que tiene un proyecto como la reforma laboral, y creo que también obviamente contribuye a esta suerte de fortaleza política del gobierno el hecho de que la oposición está chatriza, ¿no? Tenemos un peronismo completamente dividido, fragmentado. Obviamente el PRO no tiene el peso que tenía antes, el radicalismo también pasa una de las peores crisis de su historia. O sea, tampoco hay un contendiente, un opositor político de carne y hueso que sea realmente visualizado como el máximo opositor, cosa que siempre puede aglutinar un montón de voluntades contrarias a las del gobierno, y el propio sistema de partidos está hecho trizas, con lo cual hay una ventaja comparativa que tiene el gobierno en este momento que hace que se opaquen de alguna forma, se disimulen este tipo de errores que comete, que son graves, porque realmente hay una ausencia de una posición fuerte y obviamente también de un líder que represente esta oposición o la gente que no quiere al gobierno. No sé, qué creo que está atravesando una etapa contradictoria por esta fortaleza, que quizás es más mérito de los que no pueden ocupar los espacios correspondientes en la sociedad en materia de oposición, que por virtudes propias, ¿no? Ricardo, te agradezco, gracias por tu tiempo, Gracias a ustedes, hasta luego. Ricardo Carpena es periodista de Infobae. Uno de los artículos muestra, el título es: Milei afrontará su cuarto paro general de la CGT desde que asumió. ¿Cuál es el récord de la democracia que registra? El récord es lo que él acaba de plantear, es el presidente que tuvo el paro más rápido, 45 días nada más. Ya lleva 4. En la infografía que acompaña la nota es muy llamativo ver cómo Milei tiene 4 paros y Alberto Fernández no tiene ninguno. Me parece que ese es la que más choca, porque después tenés Macri que tuvo 5 y Cristina también tuvo 5. Pero Cristina, ideologías distintas. ¿En sus 8 años? Sí, Cristina en sus 8 años. Exactamente. Y Macri en un periodo nada más. Luego viene Néstor, que tuvo solo